Bienvenido, Francisco Jiménez, exministro de Gobierno. ¿Cómo estás? Bienvenido a Fuego News. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana la entrevista y gracias por la invitación. Sí, para entrar de lleno, quisiera preguntar si cree posible, cree viable un acercamiento del gobierno para ir a un diálogo para que se acabe este paro nacional. Bueno, más que una posibilidad, es una obligación. Un gobierno debe dialogar, no puede renunciar al diálogo. Hay veces hay cosas que en el ejercicio del gobierno nos gustan o no nos gustan o son desagradables o inclusive hasta nos parecen injustas, pero no hay que especular. Hay que aprovechar el tiempo y hay que buscar la manera de terminar el conflicto. Y el gobierno es el que representa a los 18 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, yo lo dije al comienzo de las manifestaciones, cuando el gobierno se niega a dialogar por una razón o por otra, lo único que está haciendo es promoviendo de alguna manera pasiva, ¿no? Más que promoviendo, esperando que las cosas se calmen, pero las cosas no se calman así nomás, sino que lo que podría pasar es que aumente la violencia, como aparentemente podría estar sucediendo en algunas circunscripciones. Y por eso pienso que el gobierno no debe esperar, debe promover ese diálogo, debe buscar hablar con los interlocutores y debe tratar de terminar la protesta. ¿Qué posibles condiciones para el diálogo hablarías con ellos si ese fuera el caso? Bueno, son ellos los que están manifestando, por lo tanto habría que escuchar qué es lo que tienen que decir. Son ellos los que están insatisfechos. Sabemos que hay una medida en la que el gobierno no puede ni debe ceder, que es en la eliminación del subsidio al diésel. La medida fue tomada por alguna razón, y la razón es que representaba 1.100 millones de drenaje de dólares para la economía ecuatoriana. Y si estamos hablando de un Estado que no tiene lo necesario para cubrir ni siquiera el déficit de sueldos y de gasto corriente, pues 1.100 millones nos vienen muy bien. Entonces yo creo que esa es una medida en que el gobierno no creo que vaya a ceder, ni tampoco es sano que sea, pero de ahí para adelante todo se puede hablar de educación intercultural bilingüe, se puede hablar de cómo se van a compensar los temas en materia de salud, se puede hablar inclusive del subsidio focalizado, porque todos sabemos que un subsidio generalizado lo que hace es aumentar la desigualdad porque lo reciben quienes no lo necesitan. Pero un subsidio focalizado lo que hace más bien es reducirla, porque cuando ya hay criterios como por ejemplo los que se trabajaron en las mesas de diálogo del 2022 que se refieren a la posibilidad de un subsidio focalizado con criterios de cilindraje, con criterios de propiedad, con criterios de remuneración, con criterios de división entre lo rural y lo urbano, pues entonces hay que buscar implementarlo. Ya hay otras experiencias exitosas como por ejemplo en México y en Uruguay, que han probado tener buenos resultados y que perfectamente hoy por hoy en este mundo hipermodernizado e hipertecnologizado también se podrían utilizar. Buenos días, exministro. Le habla Jeremy Usca. Mi consulta va un poco más respecto a su Buenos días. experiencia. Cuando usted fue ministro de gobierno, entiendo yo, también hubieron paralizaciones, justamente en el gobierno de Guillermo Lasso, también por temas similares a lo que se está viendo al día de hoy, incluso diría más violentas, si no me equivoco. El tema sería, ¿hasta qué punto sería útil negociar o llegar a, digamos, acuerdos digamos, con la CONAIE, en el contexto de que ya hemos tenido ya 3 gobiernos que han padecido situaciones similares que y todas violentas, es decir, actos que podríamos, ante o los ojos de gran parte de la ciudadanía, son actos terroristas? Entonces, yo diría hasta qué punto no deja un mal precedente el hecho de seguir negociando o seguir llegando a acuerdos con grupos terroristas que al final saben que el próximo gobierno vuelven a hacer lo mismo, vuelven a cometer actos terroristas y les van a volver a dar las concesiones que están buscando. La violencia no es porque se ha negociado. La violencia ha terminado porque se ha negociado. Si no se negocia es peor la violencia. Creo que el gran problema de fondo es que no ha habido continuidad en las decisiones. Mire usted, cuando nosotros firmamos el Acta por la Paz el 30 de junio del 2022, que puso fin a las manifestaciones. Y ojo, en esa época estábamos hablando de 60.000 personas en la calle, 250 cortes diarios de vías, paralización en 8 provincias, costa, sierra y oriente convulsionado. Entonces, eran dimensiones que hoy por hoy, gracias a Dios, no se han visto. Al menos no se han visto hasta ahora. Entonces, cuando se firmó el Acta por la Paz,
nosotros tomamos la determinación de convertir la protesta social en política pública. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo es esa magia? Nada, simplemente se pone en una mesa, arma una metodología, compromete a los funcionarios responsables de tomar decisiones por parte del Estado a hacer un trabajo en serio y les dice a las personas que están al frente, confíen en nosotros que vamos a trabajar en serio. Y obviamente al principio nadie le cree a uno porque ha pasado tanto tiempo y han habido tantos comportamientos y ha habido tantos conflictos que van a decir, bueno, este igual es uno más. Pero no fue así. Armamos las 10 mesas de diálogo, tratamos una multiplicidad de temas, desde la época de la colonia creo que estaban represados. Llegamos a 218 acuerdos como consecuencia de esas 10 mesas de diálogo y definimos una metodología para la implementación. Eran 4 categorías de acuerdo, eran 4 fases metodológicas y hasta el día en que yo salí, que fue el 9 de febrero del 2023, los acuerdos estaban siendo cumplidos al 83% y todo el mundo estaba tranquilo. Entonces la violencia no se produce porque uno converse, negocie y defina algún panorama de acuerdo. La violencia se produce cuando no pasa nada, cuando es el silencio el que domina las cosas, cuando los problemas se siguen perpetuando y de repente, ¡pum!, cae una decisión que luego sirve como detonante a algunas organizaciones para salir a la calle a protestar. No estoy diciendo que las decisiones no se deban tomar, las decisiones deben tomarse. Eso es una cosa. La otra cosa es cómo se acompañan esas decisiones. Y allí es donde fallamos y allí es donde hoy por hoy hay un montón de información disponible que el gobierno puede usar perfectamente para convertir, o mejor dicho, para terminar con racionalidad con la protesta social, evitar que estos escenarios se puedan seguir produciendo a lo largo y ancho del país, porque hay otra cosa. Junto con los que marchan están los violentos. Junto con los que marchan están los vándalos. Junto con los que marchan están los que quieren perpetuar condiciones de actividades ilegales, como podría ser el narcotráfico, como podría ser la minería ilegal, como podría ser el simple robo a locales, o como podría ser la explosión de bienes como lo que sucedió el día de ayer lamentablemente en la ciudad de Guayaquil. No lo sabemos, las autoridades tendrán que investigar, pero no hay que dejar abierta esa puerta, hay que cerrarla, porque mientras más tiempo se tarde uno en cerrar esa puerta, más desmanes se pueden producir. Estamos hablando en este momento con Francisco Jiménez, exministro de Gobierno de la época del expresidente Guillermo Lasso. Abogado, qué gusto poder conversar con usted. Yanela Villamar le saluda. Hablemos un poco del manejo precisamente de estas movilizaciones, ahora denominadas no paro nacional, sino paro focalizado. El presidente de la República, en conjunto con otras autoridades actuales de gobierno, mencionaban que este gobierno no es como los anteriores. ¿Y a qué se referían? A que ellos no eran como un Guillermo Lasso, que no eran como un Lenín Moreno, que no iban a dar un paso atrás, que incluso el presidente de la República decía, prefiero morir antes de dar un paso atrás. Y también, por el otro lado, vemos a un Marlon Vargas bastante fuerte en su postura, en donde él no quiere tampoco llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar en el país? ¿Es realmente así como se tiene que manejar este tipo de manifestaciones? Porque usted menciona que el diálogo es importante, lo vimos en otros gobiernos. Sin embargo, también le hemos permitido a la CONAIE que cada vez que se quieran alzar, se alcen. Entonces, ¿será este un precedente que se está marcando para decir, ahora sí, el gobierno es el que manda, no ustedes, porque ustedes ni siquiera ganan en las urnas, tampoco van a ganar en las movilizaciones? ¿Cuál es su apreciación en base a eso? Yo creo que ningún gobierno es igual que los anteriores. Todos tienen sus matices y todos tienen su marca registrada. Se manejan distinto, toman decisiones distintas y los momentos son distintos. Pero hay que aprender de la historia. Las sociedades no avanzan solamente porque los gobiernos sean distintos. Las sociedades avanzan porque saben leer la historia y saben aprender, ahí sí, de los errores de los procesos anteriores, de los errores de los gobiernos anteriores. Usted sabe, por ejemplo, que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Francia tuvo que adoptar su quinta constitución, que fue la Constitución de la Quinta República, en la que el general de Gaulle, que fue el que encabezó la resistencia francesa cuando los alemanes invadieron París, invadieron Francia e instalaron la Francia de Vichy, que se cogieron una parte del territorio nacional y la otra se la dejaron ahí para que los franceses se puedan mover en la parte sur de Francia, pues instauraron todo un régimen de terror que ya todo el mundo
lo conoció y la historia lo tiene perfectamente delimitado. Pero eso sirvió para entender que tal como estaban funcionando las cosas no podían seguir funcionando. Por eso tomaron decisiones, por eso vino la Quinta República, que funciona hasta el día de hoy con mayores y menores problemas, como los que evidencia hoy el presidente francés Macron, que tiene problemas para armar una mayoría. Pero los pueblos aprenden de sus lecciones, aprenden de sus errores. Y creo que ese es el punto importante. Así como otros pueblos en otras épocas y en otras latitudes han aprendido de sus errores, nosotros también debemos aprender de lo que está sucediendo aquí. La gran ventaja que existe hoy es que no ha habido, y probablemente eso se debe a las decisiones eficientes del gobierno, eficientes, porque se ha movido rápido, no ha habido esa masiva concurrencia de gente a las calles como sí sucedió en el 2019 y en el 2022. Eso es algo positivo. Y de alguna forma, el presidente ha buscado mantenerse en los diferentes escenarios de manifestaciones para poder aportar soluciones en términos de bonos de compensaciones o de tractores o de desbloqueo de vías. Es decir, se ha movido rápido y con estrategia. Pero falta una hoja de ruta. Y pienso yo que esa hoja de ruta debe partir de lo que ya existe, que no es poco, que fue producto de un trabajo que se hizo y que no debe ser desperdiciado, independientemente de quién haya sido o cuáles hayan sido los nombres que hayan enfocado ese trabajo. Un trabajo que se hizo muy a conciencia en junio del 2022 y que arrojó un panorama de concertación y de decisiones muy importante para el Ecuador. Entonces creo que, retomando esa información, esos pedazos de decisiones y de conclusiones que se utilizaron en esa época, bien se podría hoy por hoy sentarse a la mesa para definir unos parámetros mínimos y terminar con esto que preocupa a todos los ecuatorianos. Buenos días, les saluda Luciana Moncayo. Entonces, ¿usted más o menos cuánto estima que va a continuar estas paralizaciones en el país? Porque ya llevamos 23 días de paralizaciones. ¿Cuánto tiempo más o menos usted estima que vamos a continuar con esto? No tengo idea. Ese es el problema. Ni yo tengo idea, ni usted tiene idea, ni los que nos están escuchando tienen idea de cuánto tiempo más van a continuar las paralizaciones. Porque no depende de nosotros. Depende del gobierno y de los manifestantes. Lo que yo creo es que hay muchas más probabilidades de que las paralizaciones y las manifestaciones concluyan si es que algo se dice entre ellos. Mire usted lo que pasó en Gaza, tomando otro ejemplo. Hace poco nomás. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente pasó hambre en la franja de Gaza? Porque unos locos fanáticos decidieron secuestrar a varios israelíes hace, ¿cuántos? 2 años, 3 años, en ese festival de música que se estaba haciendo, y eso dio paso a un conflicto en el que Israel no dio su brazo a torcer. Se empezaron a producir escenarios de hambruna en la franja de Gaza, más allá de los bombardeos, y más allá de los muertos, y más allá del conflicto que subsistía entre el gobierno israelí y Hamas. Y se empezaron a producir escenarios de hambruna porque los víveres no podían llegar, e inclusive muchos acusaban a Israel de que no estaba permitiendo que lleguen esos víveres por orden de Netanyahu al territorio de la franja de Gaza. Y finalmente hace unos pocos días se firmó un cese al fuego, se firmó un acuerdo con la intervención de otras potencias, entre esas Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, que puso fin a estas condiciones dantescas que estaba sufriendo la población de Gaza en los territorios palestinos y en los territorios israelíes. Entonces, pregunto, ¿qué pasa si esa decisión se hubiera tomado 6 meses antes? O un año antes. Hubiera seguramente muerto menos gente. Hubiera seguramente habido menos conflicto, menos violencia, menos asesinatos, menos hambruna. Entonces, al final, necesariamente en algún momento las partes tienen que sentarse a hablar. Pero en la estrategia de buscar el agotamiento de la otra, nos podemos quedar de largo aquí. Y eso es lo que se debe evitar. Yo creo que el gobierno ahí debe tener la iniciativa para justamente leer lo que está sucediendo en el país y tratar de aportar y buscar soluciones que sean sostenibles en el tiempo, justas, porque a ningún gobierno le gusta ser maltratado. Nosotros también aprendimos de esa lección que vimos que sucedió en el 2019. A ningún gobierno le gusta ser maltratado,
pero hay que saber negociar, hay que acordar condiciones que sean justas, que sean legítimas, que estén dentro de los límites de lo que el Estado puede conferir y que no solamente sean justas para los manifestantes, sino también justas para todo el pueblo ecuatoriano, para los 18 millones de ecuatorianos que esperan soluciones a los problemas. Exministro, quería preguntar, ayer vi una entrevista suya en Políticamente Correcto y decía que no es momento para una asamblea constituyente. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, mire cómo estamos, ¿no? Mire cómo estamos. O sea, mezclar todo en una olla es como una fanesca, ¿no? Y para fanesca nomás la hacemos en los tiempos que corresponden. Pero si ahorita tenemos manifestaciones en las calles, coches, bombas que explotan, conversaciones que están inconclusas, y luego resulta que en 3 semanas nos van a decir si queremos ir o no a una asamblea constituyente para cambiar todas las reglas del juego, uno se queda más confundido que papándole en mayo. ¿Cree que no pasará a la asamblea constituyente? ¿No se aprobarán las preguntas? Hoy por hoy, todo es incierto en el Ecuador. Por eso es que también la inversión extranjera no llega al Ecuador, porque hay un solo factor que hace que la gente ponga su dinero en un país, que es la confianza y la certidumbre. Pero si no hay confianza y no hay certezas de nada, nadie pone su dinero ahí, porque uno quiere poner dinero para ganar plata, no para perderla. Entonces, no sé lo que vaya a pasar. Creo que un elemento importante para poder determinar si la ciudadanía dice, ok, sí, vamos a una asamblea constituyente o no, mejor no vayamos, es saber cuál es la idea de constituyente que tiene el gobierno en la cabeza. Porque ya sabemos que hay muchas cosas que se han discutido respecto de esta constitución y que hay cosas que no son perfectas. Si usted me pregunta a mí, yo pienso, por ejemplo, que hay 3 temas ineludibles en la constituyente. El primero, el institucional, porque ese Consejo de Participación Ciudadana es un permanente saboteador de la institucionalidad del país y debería ser eliminado desde mi punto de vista, pero es mi opinión, la opinión de Francisco Jiménez. Segundo, la cuestión de la inseguridad, tomar las decisiones en términos de colaboración internacional, de herramientas normativas, de posibilidades de aumentar el presupuesto del Estado para que el Ecuador esté en mejores condiciones de combatir la inseguridad, que hoy por hoy tiene un matiz carcelario muy alto, porque eso es lo que caracteriza el problema de inseguridad actualmente. Y tercero, el tema económico. Si no tenemos una economía que funcione, si no tenemos una economía que crece, si no tenemos una economía que se mantiene, no en 2 dígitos, ok, de crecimiento del PIB al año, pero por lo menos en un 4, 5, 6% para que la gente vaya ganando más empleo, no vamos a salir adelante. ¿Hace cuánto que no crecemos? Todos los años estamos soplando la vela para ver si logramos llegar al 1%, al 1.5%, algunos dicen hasta el 2% como milagro, cuando no quedamos en cero o cuando no quedamos en negativo en términos de crecimiento. Y si no hay crecimiento de la economía, no puede haber incremento del empleo. Entonces, hoy por hoy tenemos en el Ecuador una economía que no funciona. Esos son para mí 3 temas que son ineludibles de un formato de asamblea constituyente, que es una cosa muy seria. Ya llevamos 22 intentos. Lo único que no hemos adoptado es el fascismo y el comunismo, gracias a Dios. Porque solamente eso nos faltaría poner en una constitución, pero hemos tenido de todo. Constituciones de centro, liberales, de conservadores, de pseudo-federalismo, de cámara alta, de cámara baja, de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha. Todo hemos intentado. ¿El problema es el texto o el problema es la gestión? ¿El problema es lo que ponemos en la constitución o el problema somos los ecuatorianos? ¿El problema es la clase política o el problema es la ciudadanía que escoge a esa clase política? Entonces, creo que son cosas sobre las cuales vale la pena reflexionar. Estamos a unos cuantos días, pocas semanas de pronunciarnos sobre si queremos una nueva constitución o no. Y creo que es importante tratar de acceder a esa información para saber cuál es el modelo de constitución que nos plantea el gobierno y poder así pronunciarnos. Una pregunta que quería hacerle en función de lo que acaba de decir respecto a que quizá el tema de la constitución no es el problema, sino posiblemente la gestión. Yo quisiera preguntarle cuál sería el enfoque en la gestión o cuáles serían las medidas que se tendrían que tomar entonces para reactivar la economía, que al final, como usted menciona, lleva estancada por casi toda la década. Es decir, ya tenemos crecimientos de negativos y con suerte, como usted menciona, el 2%. Entonces, ¿qué habría que hacer o qué habría que modificar de la gestión para llegar a ese crecimiento con la misma constitución, si es que la constitución no es el problema en sí? A ver, una cosa es la constitución y otra cosa es la gestión. Son 2 cosas distintas, porque la constitución lo que plantea son reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego que deberían cambiar para que nosotros podamos tener un sistema económico un poco más libre, un poco más flexible? Algunos le dicen precarización. No, es que nos van a precarizar el trabajo. Sí, pero el trabajo más precario es el que no se tiene. Y yo le digo algo, usted vaya a otros países
y hable del contrato por horas, de si le parece que está bien, si le parece que está mal, si le parece que es justo o que es injusto, lo van a quedar mirando como si estuviera un poco loco. Porque en todo el planeta, salvo en los países marxistas-leninistas, tal vez en Corea del Norte, no sé si en Cuba o Venezuela, en todo el planeta se utiliza la figura del contrato por horas. Porque es una herramienta de trabajo. Tal vez no es ideal, porque no es un trabajo perfectamente remunerado con todas las prestaciones y con todas las condiciones para poder tener una carrera en una determinada empresa o en un determinado lugar. Pero es un ingreso. Y tener un ingreso es mejor que no tener ninguno. Entonces, sí, hay cosas que aquí las discutimos como si fueran sacrosantas. Y son lo más banal que hay en otros lados. Como por ejemplo la cuestión del contrato por horas. Otro tema económico, la cuestión de los sectores estratégicos. Los sectores estratégicos en la Constitución están blindados. No admiten o admiten bajo ciertas condiciones de mucha restricción la inversión privada. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué ha pasado con Petroecuador? Todos los días decrece la producción. No es cuestión de decir en los gobiernos que hoy dicen vamos a aumentar la producción de barriles de 500.000 barriles o 400.000 barriles por día a 700.000 barriles, 800.000 barriles, porque simplemente ¿qué? Porque soy chévere. Y porque le voy a dar una orden o un carajazo al operario para que coja la llave inglesa y le dé vuelta a la tuerca y salga más petróleo por el ducto. Eso no sucede así. En ningún lado sucede así. No es por decreto que la producción aumenta. Aumenta con inversión. Aumenta con tecnología. Aumenta con decisiones claras. Porque lo mismo pasa a nivel privado. El mantra del sector privado es crear valor. Cuando uno crea una propuesta de valor y lo pone a competir en condiciones de mercado y resulta que es eficiente, gana dinero. Y la sociedad gana también. Porque adquiere Abogado, mil disculpas la interrupción por tema de tiempo. Me gustaría hacerle una pregunta. Solo para concluir, el punto de fondo aquí es que, solamente para concluir, el punto de fondo aquí es para que la economía ¿cuál es su forma solamente déjame concluir la idea. Las cosas Disculpe, del gobierno nacional. Hola, hola. No le escuché. Ahí. Es solamente para concluir la idea. Okay. El punto es que para poder mejorar las condiciones de la economía hay que tomar decisiones que son importantes, como por ejemplo el Código del Trabajo, que hay que reformarlo, como por ejemplo el tema de los sectores estratégicos, que hay que reformarlo, y como por ejemplo las decisiones para lograr inyectar capital privado de inversión a la economía que permita que el país salga adelante y que permita que tengamos otro nivel de productividad. Ahora sí, cuénteme, ¿qué me decía? Ahora sí, ¿ahí me escucha bien? Sí, ahí le escucho. Perfecto. Bueno, bajo su expertise, porque usted también fue ministro de gobierno, ¿nos podría contar cuál es su apreciación acerca de la gestión de Zaida Rovira, tomando en cuenta que usted mencionó hace unos pocos minutos que es importante que los ciudadanos escojan bien, que escojan bien a las personas que nos van a gobernar, a liderar, pero sobre todo también en esta próxima consulta popular y referendo? Bueno, no tengo mayor apreciación de la gestión de ella. A ella no la escogen los ciudadanos, la escoge el presidente de la República. Correcto. Y es una colaboradora del presidente. Seguramente si el presidente la tiene ahí, está cumpliendo el trabajo que el presidente le indicó. Y no nos olvidemos cuál es el rol del ministro de gobierno. Como yo siempre he dicho, el rol de un ministro de gobierno es mantener a su presidente en el poder y obviamente tomar las decisiones para ejecutar las directrices presidenciales y también de consejero del presidente sobre qué políticamente produce resultados y qué políticamente debe ser evitado. ¿Y ella está cumpliendo con eso? A juicio del presidente, sí. ¿Y a su juicio? Y a mi juicio hay decisiones que tiene que tomar día a día que son complicadas. Habrá que ver cómo ella se desenvuelve. Yo la verdad no tengo un mayor elemento de valoración de su gestión, pero creo que, como le digo, una buena ministra, un buen ministro tiene que garantizar condiciones de gobernabilidad en el país y seguramente debe trabajar en esos rubros para poder justificar sus decisiones. Bueno, la última pregunta que yo le quería hacer es que una de las preguntas del referéndum es eliminar el financiamiento estatal a organizaciones políticas. Entonces yo le quería preguntar, ¿cómo funciona actualmente este financiamiento a estas organizaciones políticas? ¿Cómo funciona? El Estado le da un determinado valor a las organizaciones políticas en función de sus
participaciones en los procesos electorales arriba de determinado techo, y en función de eso y de qué tanto han alcanzado en términos de resultados electorales les va dando ingresos. Entiendo que hay sobre todo a nivel nacional, el Estado, cuando se producen las campañas, por ejemplo un referéndum, cuando hay elecciones al presidente o asambleístas o inclusive elecciones seccionales, asigna un valor, un determinado rubro que primero es para el funcionamiento en general de los partidos, y hay otro rubro que tal vez es más importante, pero que tiene que ver con publicidad. Es decir, no se lo entregan a los partidos, sino a las instancias autorizadas por el Consejo Nacional Electoral para que hagan publicidad durante la campaña electoral. No es un sistema perfecto, es un sistema que tiene sus problemas, sobre todo a nivel de control del gasto, pero por lo menos garantiza mínimas condiciones de funcionamiento de los partidos. Por eso, desde mi punto de vista, es un error que se le quite ese espacio pequeño de financiamiento a las organizaciones, porque ahí no se está mejorando la calidad de los partidos. Se está desapareciendo y solamente subsistirán los que tengan a nivel privado un fondo económico importante, que no es el caso de todos, más bien no es el caso de la gran mayoría. Tal vez uno o dos sí, pero mantener un partido político en un solo bolsillo es una cosa tremendamente compleja y no promueve una actividad partidaria racional. Son las 8:34 de la mañana. Muchísimas gracias, Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un gusto haber podido compartir panel con todos ustedes, chicos. Muchas gracias. Gracias, Gracias. ministro.